Entonces vamos a hablar de los aspectos generales y conceptuales de la política económica. Ese es el tema del día de hoy. Lo primero que debemos saber es qué papel o en base a qué se desenvuelve la política económica, ámbito de desempeño de la política económica. Entonces, ámbito, objetivo, Hoy es 13. 13 del mes 4. Bueno, decíamos la clase pasada, o tratamos, como dice, de introducir a la materia, el tema número 1, y estuvimos hablando acá de la caracterización de los sistemas económicos. Lo primero que debemos saber es que el ámbito para el desarrollo de la política económica son los sistemas económicos. Eso es lo primero que debemos tener claro. Toda política económica requiere de un sistema económico para ser implementada y para ser desarrollada. Repito, toda política económica requiere de un sistema económico para su desarrollo e implementación. Si el sistema económico no está adecuadamente definido, probablemente la forma y la manera como se diseñan y se instrumenten las políticas económicas podrían serlo de forma incorrecta. Entonces, eso es lo primero. Entonces, sistema económico. Se fundamenta en el sistema económico. Ahora bien, don Nicolás, ¿qué entiende usted por sistema económico? ¿Qué entiende por sistema económico? De acuerdo a lo que ha visto usted a lo largo de su carrera, ¿qué le han dicho que es el sistema económico? Creo que es el sistema que determina en cómo se realizan todas las relaciones económicas dentro de un país determinado. Manuel, o Manuel. Ese Manuel. ¿Lo leo o lo que entiendo? Como tú lo quieras, lo prefieras, como te sientas más a gusto. Toma, yo eso no lo veo a los ahorita. Ahora, en el momento que yo me esté evaluando, yo te digo, no, es lo que tú entiendes. Pues según lo que leí del libro, es lo que me acuerdo. Porque lo hice. Mientras no diga como un primo mío que estudió bachillerato conmigo, Osvaldo Méndez, no estamos hablando de mí. Betty Seca se llamaba la profesora, que nos daba química orgánica. Ya estábamos en una exposición de química orgánica. Y entonces le tocaba a Osvaldo exponer. Osvaldo Méndez, me dice la profesora, ¿cuál? Presente su exposición, por favor. Entonces quiere decir, bueno, profesora, a mi poco entender, que yo creo que casi nada, le puedo decir, siéntese, Osvaldo. Claro, pues, que
ya le digo, a mi poco entender, que yo creo que es casi nada. ¿Para qué dice? Sí, ¿para qué va a hablar? Entonces la profesora dice, siéntese, sí es verdad, siempre yo. Mientras no haga como Waldo, todo chévere. Ok. Es como es el marco o conjunto de normas, sí, instituciones que rigen el desarrollo económico de un país. Si ven que ustedes los estafaron en estructura económica de Venezuela, ¿se dan cuenta? Sí. Qué vaina tan seria. Y que hablando de José Tomás Joven, los caballos, ¿verdad? Sí. Eso, ¿verdad? Y no, Sí, es mentira, profe. eso es mentira. No, yo estoy diciendo nada. Dime, Freddy. El conjunto de normas y reglas que se utiliza para regir o para trabajar en una... Te pones a cara y me da miedo. Ayúdalo. De lo que investigué, primero hay que separar lo que sería el sistema, que como lo están diciendo Claire, son las normas y procedimientos. En este caso, el norma económico, que serían cómo se distribuyen los recursos para satisfacer las necesidades de las personas. Entonces serían las normas y los procedimientos de los cuales se rige, en este caso, un determinado territorio para distribuir, en este caso, los recursos para satisfacer las necesidades de las personas. Rogelio. Un poco lo que fundamentalmente mañana, pues yo le podría agregar que es importante que al hablar de lo que se llama el concepto, un sistema, lo veamos todo como un engranaje. Al fin y al cabo, se podría decir que son las instituciones que se desarrollan en el país, en el ámbito económico, que todos le dan un sentido en el proceso, en todos estos microsistemas que dan así el objetivo de que es distribuir todos los sistemas de distribuir hacia satisfacer las necesidades de la población. Yo no estoy, yo te digo que yo no estaba. No, pues ya llegó. La clase anterior Ya dice llegó. Bueno, en el caso, creo que comparto la misma opinión porque yo con el libro que leí, pues, puedo entender que el sistema económico se basa más que todo en lo que serían las instituciones, las normas que se rigen en un país, por decirlo así, en este caso. Okay. Todo eso que ustedes están diciendo, eso es verdad desde el punto de vista teórico, eso es cierto. La mayoría de los libros o de los autores establecen que los sistemas económicos están constituidos por el conjunto de normas, reglas, instituciones de una sociedad que garantizan X o Y cosas, ¿no? Nosotros vamos a elaborar un concepto que sea más entendible y que nos sea más útil, pero que a la hora engloba todo eso. Ojo, yo no voy a regresar a aquellas explicaciones de estructura económica de Venezuela, que si el sistema se caracteriza por ser homogéneo, que la estructura es heterogénea, etcétera, etcétera. Esa vaina no, por eso ya se lo dieron a ustedes. Yo lo que necesito es que entendamos qué es el sistema económico y por qué el sistema económico es importante para el diseño de las políticas económicas. ¿Por qué el sistema económico es la base? O sea, el sustento en el cual se deben elaborar las políticas económicas. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Que si el sistema es capitalista, que si el sistema es socialista, que si el sistema es de la comunidad primitiva esclavista, que etcétera, etcétera. Eso no es lo que nos atañe en este momento, porque se supone que eso lo vieron ustedes en estructura económica de Venezuela cuando vieron la evolución de los sistemas económicos de producción a través del tiempo. Eso lo vi en sociología. Bueno, vamos con el concepto gamarriano. Entonces, sistema económico, anótenlo ahí. Es la forma o manera. Tiene que empezar con dícese. Es la forma o manera
cómo se ha organizado y se organiza el hombre en la forma o manera como se ha organizado y se organiza el hombre en sociedad para la producción de los bienes y servicios necesarios e indispensables para la vida. Bienes y servicios necesarios E indispensables para la vida. Entonces, repito, el sistema económico es la forma o la manera como se ha organizado el hombre, porque se ha organizado en el pasado, pero también se sigue organizando en el presente, que le permita la producción de los bienes y los servicios que él necesita para vivir. Podría entenderse que cuando uno dice el hombre se está refiriendo a las personas en particular. Yo dije el hombre en sociedad. Y de la organización del hombre en sociedad que surge, cuando yo digo finanzas públicas, tema número 1, libro de Héctor Villegas. Necesidades. Públicas. ¿Qué es lo que decíamos? Que las necesidades públicas absolutas a la humanidad y relativas a la humanidad, ¿a qué? Al Estado. Y el Estado no está conformado por las instituciones, las reglas, las normas. ¿Sí entienden lo que trato de decirles? Sí. Porque alguien podría entender y creer, el profesor cambió el concepto y olvidó las instituciones, olvidó las normas, las reglas. No, yo estoy diciendo, es la manera o la forma como se organizó y se ha organizado el hombre a través del tiempo en sociedad para la producción de los bienes y servicios necesarios e indispensables para la vida. Es decir, que esto satisface todo eso que ya se había hablado en finanzas o sea, esto públicas. incluso anterior Pero ese a es la el creación. concepto gamariano, ¿verdad? Es anterior incluso a la creación de ¿Ah? la nación. Del Estado. Por eso, Digo, entonces, por podría eso. decir que allí lo dice, el desarrollo de la política económica se fundamenta en el sistema económico, pero partiendo de este concepto que es como una base, se entiende que también todos los países tienen un sistema económico distinto. Correcto. Cada Eso lo porque las preguntar políticas ahorita. se tienen Eso lo hacer pregunto ahorita. Dependiendo de la forma y la manera como se organiza el hombre en sociedad, de eso va a depender ¿qué? Su sistema Su económico. sistema económico. Porque al fin y al cabo las instituciones son un espejo de lo que es la sociedad como tal. Claro, es que las instituciones, las normas y las reglas, ¿para quiénes son? Para nosotros. Para la sociedad. Entonces, yo no estoy diciendo absolutamente nada contrario, por eso le digo, todo lo que ustedes dijeron está bien, eso desde el punto de vista teórico está bien. El problema es que yo entienda que está detrás de eso, ¿no? Entonces, a fin de que la cosa se haga más entendible, yo lo que le estoy diciendo, señores, un sistema económico simplemente es la forma o la manera como se organiza y se ha organizado el hombre a través del tiempo en sociedad, de tal manera que le permite a ese hombre que vive en sociedad producir los bienes y los servicios que son necesarios e indispensables para su subsistencia. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo absolutamente nada diferente. Y que eso es fundamental, porque lo que quiero saber es por qué el sistema económico es importante y es fundamental para yo poder diseñar políticas económicas. Todo parte de allí. Es decir, que si yo no tengo un sistema económico adecuadamente definido, las políticas económicas que yo diseñe probablemente van a ser un desastre. Y ya ustedes van a ver por qué yo digo que eso debe ser así. Ojo, yo lo mantengo y lo sostengo acá, pero es que si ustedes leen los libros, y si de cualquiera de los dos libros que yo les dije, bien sea el de Juan Cuadrado o bien sea el de Díaz Fernández, cualquiera de los dos, en los dos primeros capítulos les va a hablar, primero les va a hablar de economía normativa y economía positiva. Yo esa vaina yo no voy a perder tiempo, porque que yo sepa eso lo ven ustedes y ustedes deben saber ya a qué se refiere cuando se habla de economía normativa y de economía positiva.
Yo prefiero utilizar ese tiempo explicando cosas que se requieren que sean más importantes. En algunos semestres lo he hecho, pero en este semestre no lo voy a hacer, porque creo y entiendo que ustedes no necesitan que yo les explique la economía normativa y la economía positiva. De todos modos, si alguien no sabe lo que es eso, váyase a cualquier libro de introducción a la economía, cualquiera. Y en el capítulo número 1, después que le habla de la definición del término de economía, entonces ahí le va a hablar justamente de economía normativa y economía positiva. ¿Seguimos? Profe, ¿qué dice ahí? En la 3. La 3. Ah, pero esos son fines. Sí. Y que tenes, ANs. Claro, de repente estaba escribiendo y no tenía los lentes, ¿verdad? Cuando yo voy a escribir que no tenga los lentes, puede ser que las letras no las deje inconclusas. Porque el problema es que cuando estoy así cerquita no veo. Tengo que estar muy retirado de las letras. Pero ese es el árbol, ya está pegado. Profe, y cuando usted dice que se debe tener un sistema económico definido, ¿a qué se refiere? Si son el conjunto de, o bueno, como lo dijo ahorita, la forma, manera como está organizado. Bueno, te coloco el ejemplo de Venezuela. En el caso de Venezuela nos dicen que estábamos en la construcción de un sistema económico de producción socialista. Eso estaba definido. Pero verdaderamente está definido el sistema económico de aquí en Venezuela. Bueno, es que aquí es donde vamos. Y entonces si eso lo contrastamos con lo que yo digo acá, que si el sistema económico no está adecuadamente definido, lo más probable es que las políticas económicas que yo implemente sean incorrectas. ¿Se ajusta eso a la realidad de nuestro país? Sí, se ajusta. Si se ajusta, entonces parece que esto sí es importante, que yo tenga claramente definido el sistema económico. Ahora, ¿y es que acaso que este sistema económico no se fundamenta en un conjunto de relaciones económicas de producción? Y ese conjunto de relaciones económicas de producción no debe estar justamente determinado por la distribución de los diferentes factores económicos de producción. No era lo que nosotros hablábamos en la clase pasada cuando yo les coloqué el ejemplo. Bueno, cuando nosotros hablamos de estos dos tipos de sistema económico, tenemos A y tenemos B. En esto tenemos que existe propiedad privada de los medios de producción, en este otro no existe propiedad privada, y si existe propiedad privada de los medios de producción, existirán clases sociales, y si existen clases sociales, existirá explotación del hombre por el hombre. No son esas las relaciones económicas de producción. ¿O es que acaso que para poder producir no es necesario que los diferentes actores que participan en el proceso productivo se interrelacionen? ¿O es que acaso que no es necesario que yo realice una combinación de factores económicos de producción a la hora de realizar el proceso productivo? ¿O yo únicamente con capital voy a producir? No, yo necesito capital, necesito tecnología, necesito capital humano para poder realizar el proceso productivo, pero también necesito que las señoras o las instituciones estén adecuadamente definidas y que estén funcionando. Por lo tanto, el proceso productivo está en función de la forma y la manera como se relacionan los factores de producción. Entendiendo que si yo me estoy refiriendo a la persona, estoy considerando a la persona como ¿qué? Como un factor de producción. Suena que alguna de la gente, por ejemplo, la gente de administración nos escucha diciendo esto y se sienten ofendidos. Que nosotros digamos que la fuerza de trabajo es un factor económico de producción. Porque entonces ahí es donde vienen las definiciones incorrectas, esas de que ya el ser humano no es un recurso humano, sino un talento humano. No, y si le dicen humanidad, peor. Entonces usted va a las instituciones y dice dirección de talento humano. No, a talento tienen los payasos, los malabaristas, esos tienen talento, los artistas. Pero en sí, el ser humano constituye un
factor económico de producción. Así de sencillo, duele a quien le duele. Y aparte de eso, se supone que como factor económico de producción recibe una retribución. Porque un obrero recibe su salario y un empleado recibe su sueldo y listo, se acabó. Sueldo y salario. Usted, diría Richard Cantillon, el hombre tiene que ser atacado con el aguijón del hambre para que sea productivo. Desgraciadamente así. O el hombre se ve en la necesidad de ser explotado por su semejante al vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder subsistir. ¿Y es que acaso no es mentira? No. ¿O es que a nosotros nos obligan a que nosotros trabajemos? No, trabajar es tan malo que le pagan, uno se da cuenta. ¿Quién dijo que esa vaina es buena? ¿Pero qué se va a hacer? La única forma que nosotros nos convertamos, como decía yo la clase pasada, en unos mini burgueses. Y en vez de ser explotados, seamos explotadores. Terratenientes, más de pinga. ¿Ah? Más de pinga terrateniente. Como la marca. Puede ser también un terrateniente, yo no estoy diciendo nada de eso. Pero es mejor explotar que ser explotado, vamos a estar claros. Pues sí. Y Y comenzar a uno no cobrar tiene los la puntos. culpa de que los demás hayan nacido en pobreza. Pues. Eso forma parte de... Hasta que dijera el pobre, o que quiera. Tenemos que ese capitalismo Pero lo tiene pero tatado en la piel. Era puro darwinismo social. No sé, pero es que lo que nos sirve en la sociedad debería de desaparecer, lo que no sea productivo. Porque si no, eso es un costo social para los demás. Sí. Los castramos para que no se reproduzcan. Si es explotado para después tú convertirse. Eso forma parte del ciclo de evolución de la vida. De la vida. No tiene de otra. Por eso los castramos y ya, porque si se van a seguir reproduciendo gente así, mejor que no se reproduzca. O sea, haciendo la primera selección natural. De la especie. No, por ejemplo, cuando se matan haciendo botopímetro, esa es selección natural. Ese es el talento humano. Ese es el talento. Ya echamos los cuentos, regresemos acá. Ya no pasa la aplicación. Es que para qué no las ponen facilitas, pues. No las ponen bonitas, ese es el problema. Bueno, entonces, ese sistema económico de producción necesariamente tiene que establecer o deben existir unas condiciones mínimas bajo las cuales debe funcionar ese sistema económico de producción. ¿Por qué? Porque este sistema económico de producción, si a mí me están diciendo que debe ser capaz de garantizar la producción de los bienes y los servicios necesarios e indispensables para la vida, quiere decir que ese sistema económico de producción en primera instancia debe dar respuesta a las tres interrogantes fundamentales de la organización. ¿Qué producir? Organización económica. ¿Cuáles son esas? ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Y para quién producir? Eso es lo primero. Ahora bien, para dar respuesta a esas interrogantes de la organización económica, de qué producir, cuánto producir y para quién producir, y si usted dice en dónde le agrega, ¿no? En dónde producir, etcétera, etcétera, entonces ya usted va a tener configurado que necesariamente el sistema económico de producción debe ir acompañado. Para poder garantizar eso, debe ir acompañado también de unas cosas fundamentales. ¿Cuáles son esas cosas fundamentales? Primero, que el sistema económico de producción debe definir la propiedad privada de los medios de producción. Eso es lo primero que se tiene Lo primerito. que determinar. No, más que determinar es que el sistema económico de producción, Ajá. la primera cosa que debe definir Ok.
O sea, para poder dar respuesta a los problemas de la organización económica, lo primero que debe definir o garantizar es la propiedad privada de los medios de producción. Eso es lo primero. Pregunto yo, en la Constitución Nacional, la que nosotros tenemos vigente en nuestro país, ¿se define o no se define claramente la propiedad privada de los medios de producción? Sí, se define. Ahora, esa definición de la propiedad privada de los medios de producción, ¿por qué es importante en un sistema económico? Al usted garantizar la propiedad privada también significa que pueden realizarse inversiones, adquisiciones de equipo capital, inversiones de equipo capital. Porque define las relaciones económicas de producción entre la sociedad, pues, y determina qué clase social es dueña de qué. ¿Sí lo ven o no lo ven? Y la otra, ¿y eso qué tiene que ver con los sistemas económicos? Ya va, vamos por partes, vamos con calma. Primero lo que me está diciendo es, yo lo que estoy primero es caracterizando el sistema económico y la importancia de la existencia del sistema económico. Después que yo tenga caracterizado el sistema económico, lo voy a ver clarito. ¿Por qué es fundamental que exista el sistema económico y por qué el sistema económico es el sustento o la base en el cual se diseñan y se instrumentan las políticas económicas? Vean ustedes, porque lo primero que dice propiedad privada de los medios de producción. Es necesario que el sistema económico defina la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, que el burgués sea dueño de algo, que el proletario sea dueño de algo y que el terrateniente sea dueño de algo. Ojo, estoy hablando de estas clases sociales porque estas son las clases sociales modernas. No existen otras clases sociales, lo demás es invento. Pero solamente existe, bueno, en Venezuela se habla de estratos sociales. Ya vamos por allá por pobreza atroz. Pero son formas de clasificación de las condiciones de calidad de vida de la persona, que es diferente a esto. Entonces, repito, lo primero que hay que saber es y definir la propiedad privada de los medios de producción. Una vez que se define la propiedad privada de los medios de producción, es fundamental también definir y determinar, no lo voy a anotar acá porque esto es largo, definir y determinar los mecanismos que se van a utilizar tanto para la asignación de los recursos como la distribución de la renta. ¿Podría repetirlo, profesor? Disculpe. O sea, una vez que yo tengo definida la propiedad privada, yo tengo que definir también cuáles son los mecanismos que se van a utilizar tanto para el proceso de asignación de recursos como la distribución de la renta. Entre los diferentes actores que participan en el proceso productivo. Entre los distintos agentes que participan en el proceso productivo. Bueno, tú dices agentes, yo dije actores, pero Actores, ok. es lo mismo, actores o agentes. Si algo perdido en los exámenes del profesor es que hay que hacer. Y es lo que dice. Por eso. Vean ustedes lo que se está diciendo, que también el sistema económico debe definir los mecanismos de asignación de recursos. ¿Verdad que sí? Sí. Pero también está diciendo, también ese sistema económico debe definir los mecanismos de distribución de la renta. Ah, pero ¿entre quiénes? Entre los mismos agentes. Entre los agentes que intervienen en el proceso productivo. En otras palabras, yo lo que estoy diciendo es cómo se deben distribuir los recursos que se disponen o de los que se disponen en la economía del país para todos los que intervienen en el proceso productivo. Eso es lo primero que estoy diciendo. Segundo, también estoy diciendo que se deben establecer los criterios una vez que se distribuyen esos recursos
y son utilizados para la producción, cómo participa cada quien dentro del proceso productivo. ¿Cómo participa el capitalista o el burgués? ¿Cómo participa el proletario y cómo participa el terrateniente? Eso es lo que se está diciendo. Ahora, es importante que eso esté claramente definido a la hora de diseñar las políticas económicas. Pues claro que sí. Es fundamental saber cuál es el rol que juega dentro del proceso productivo cada uno de los diferentes actores que forman parte del proceso productivo o de los agentes económicos, como decía don Nicolás por allá. Pero hasta ahí queda la cosa. No, ¿verdad? Porque hace falta otro elemento. Si yo estoy hablando, vea que yo estoy hablando de producción, de riqueza, también es necesario que a mí me digan, y más aún, si yo voy a hablar de políticas económicas y específicamente de política fiscal, también es necesario que a mí me diga a mí cuál va a ser el sistema tributario que yo requiero para garantizar el proceso de asignación y distribución de los recursos. Entonces, definición del sistema tributario que se va a establecer en el país. Y también debo definir cuáles son los fines que persigue el Estado con el desarrollo de ese sistema. O sea, el sistema económico debe definir por qué se plantea de X o de Y manera. Si ustedes leen la Constitución, dice que el sistema económico de Venezuela debe, o se instaura en el país, debe ¿cómo dice? Ir orientado o enfocado en lograr aumentar los niveles de calidad de vida y el desarrollo humano. Me está diciendo entonces, aparte de eso, me dice que es un sistema económico donde se debe garantizar las libertades económicas y se debe promover las libertades individuales, la iniciativa privada, etcétera, etcétera. En otras palabras, yo lo que le estoy diciendo a ustedes es que la misma Constitución define, por una parte, las condiciones o los requerimientos que debe cumplir el sistema tributario, pero el sistema económico del país, para poder diseñar las políticas económicas, porque posteriormente, una vez que ya tiene definido todo esto, o sea, sabe cuáles son los elementos constitutivos del sistema económico que son fundamentales para diseñar la política económica, ya usted puede efectivamente saber y tener claro cuál es el objetivo final que persigue el sistema económico. Ahora, nosotros sabemos y entendemos que cuando nosotros nos dieron finanzas públicas, nos dijeron que la economía o las finanzas públicas cumplían un conjunto de funciones económicas, ¿verdad que sí? Y de esas funciones económicas, por allá al final, después que se leyeron como 12, 13 funciones, finalidades o funciones de la finanza pública, decíamos el fin último, ¿cuál es? La suprema felicidad. Aumentar los niveles de calidad de vida o lograr un alto índice de desarrollo humano. Eso debe estar claramente definido en los sistemas económicos. Porque nosotros no vamos a conseguir acá que, en cierta forma, solo existen 5 objetivos macroeconómicos principales. Pueden existir muchos, pero hay solamente 5 fundamentales. Normalmente en esos 5 objetivos macroeconómicos fundamentales se centra el sistema económico. No quiere decir que los demás no sean importantes, pero yo les voy a mencionar algunos de ellos. Ejemplo, estabilización del nivel de precios, fomento de una elevada tasa de empleo o baja tasa de desempleo, distribución de la renta nacional, equilibrio de la balanza de pago, desarrollo y crecimiento económico. ¿Cuál fue el tercero que dijo, perdón? No sé. El tercero. Distribución de la renta. Ah, sí.
Ahora les pregunto yo, de esos 5 objetivos que yo acabo de mencionar, ¿cuáles incluirían ustedes en un diseño de política económica en Venezuela en este momento? Ahorita. Ajá. 5. Primero el equilibrio de la balanza de pagos y el equilibrio de, Precios. ¿Cuál excluirían? Excluirían. Ninguno. No, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? O sea, uno dirá, no, yo incorporaría más. Claro. Exacto. Yo incorporaría más porque yo incluiría también como un objetivo fundamental la definición del marco institucional y normativo para el funcionamiento de la economía de mercado. El primordial. Ahorita mencionaron finanzas. Exacto. Yo diría que ese es fundamental. Sin eso no hay nada que hacer en el país. Eso es previo. Bueno, eso también se puede evidenciar en el país. Otros dirían, mire profesor, pero ¿sabe qué? A usted le faltó decir que uno de los objetivos macroeconómicos que debe cumplir el país es garantizar el aumento de los niveles de inversión. Yo estoy diciendo que eso, dije que 5 de los principales, que no dije que no había más. Pero se supone que si yo quiero fomentar el empleo tengo que invertir, ¿sí o no? Sí. Y para invertir tienes que tener un marco regulatorio Claramente definido. Si yo quiero equilibrar la balanza de pagos, se supone que tengo que aumentar las exportaciones. Y para poder aumentar las exportaciones tengo que producir. Claro. Y para poder producir tiene que eliminar las distorsiones en el mercado cambiario. Entonces, todo ese tipo de cosas son fundamentales y son importantes tenerlas en cuenta. Lo que le estoy diciendo con esto es que a medida de que uno va, como dice, analizando y va evaluando las cosas, uno se va dando cuenta que efectivamente, cuando uno ve y estudia las diferentes asignaturas de economía, uno llega a un momento en el cual uno se puede sentar y puede analizar todas las materias en conjunto y efectivamente plasmarlas en un documento. Hay que decir que este país está jodido. Sí, esa es una de las conclusiones. ¿Qué han hecho? ¿Cómo estamos de mal? Pero entonces, ¿para qué se estaban formando ustedes? Para dar respuesta a esa problemática. Que no les den la oportunidad, es otra cosa, pero aquí estamos formando. Estamos listos con el bate, como dice, a punto. Si nos da la oportunidad, nos liquida. La saca de honrón, ¿no? Bien sea a favor suyo, ¿no? Quizás no del Estado, pero sí de... Ustedes lo peligroso que es quitar el primer subsidio al primer oligarca aquí en Venezuela. No. Primero nos mata. De verdad que No, yo no soy oligarca. no, Comete viendo así. yo digo al primer oligarca, pero no estoy diciendo que eso usted. Hay que ir bueno, regresemos acá. Una vez que ya yo tengo, como dice, definido los criterios en los cuales se sustenta el sistema económico de producción, como es el derecho o la definición de los derechos de propiedad privada que deben existir, la definición de los mecanismos de asignación y de distribución, etcétera, etcétera, ya yo tengo configurado el sistema económico de producción. Es decir, ya yo sé que esa forma como se organiza el hombre en la actualidad para poder producir los bienes y los servicios necesarios indispensables para la vida está claramente definido bajo un determinado conjunto de criterios, normas y leyes que son regulados por unas instituciones. Entonces, ahora sí puedo decir yo, voy a definir una política económica de X tipo, con X objetivo. Porque si usted no tiene definido el sistema económico, ejemplo, si usted no tiene definido los derechos de propiedad privada, ¿cómo fomenta usted una política económica para incentivar la inversión? ¿Quién viene a invertir? Si usted no tiene claramente definido los criterios que se van a utilizar para la distribución de la riqueza una vez que sea producida, ¿usted va a invertir en el país? Si el criterio es que del 100% que usted produzca y de sus utilidades, yo me quedo con el 90% de sus utilidades, ¿usted invierte en ese país? No, ¿verdad?
No, porque yo no estoy de acuerdo. Yo sé lo que tú definiste. Pero en base a eso que tú tienes definido como norma, yo no estoy de acuerdo, ni ya estoy de acuerdo. Por eso, profe, es ahí la pregunta que usted hacía al principio en Venezuela, ¿qué política económica se aplicaría? Además, yo creo que ahí es donde entra que hay que cambiar, hay que iniciar a cambiar. Porque es que no existen los, o sea, el problema es que no existen los criterios que me permitan a mí saber hacia dónde va la economía. Cuando uno dice el sistema económico, se está refiriendo a eso también, hacia dónde va la economía. ¿Qué es lo que realmente requiere la economía? Yo sé qué es lo que requiere. Pero están dadas las condiciones para que los agentes económicos intervengan y realicen las inversiones correspondientes para garantizar el proceso productivo. No. ¿Qué es lo que la gente está diciendo? Reglas de juego, claro. Establecen las normas y las reglas de juego bajo las cuales yo voy a participar en el mercado. Defíneme las normas que regulan el mercado. Ahora, otra pregunta. Entonces, de que nosotros estamos hablando del sistema económico y ahora hablamos de mercado. ¿Será entonces que el sistema económico es igual al sistema político? No. Pero si tienen... Pero viene otro problema que no está acá. Que no, inclusive no lo mencioné, pero dije varios criterios. ¿Es que acaso que este sistema económico, para poder garantizar su funcionamiento y la implementación de las políticas económicas, no requiere de un sistema político? Sí. Claramente definido. Porque ¿quién es el que elabora las políticas económicas? El Estado a través del gobierno. ¿Quién es el que las implementa? ¿Quién es el que las ejecuta? ¿Y a quiénes se las aplica? ¿A quiénes se les aplica? ¿A quién el sistema político aplica las políticas económicas? Al sistema económico. Si aquello no está claro, no están claros los criterios bajo los cuales se debe establecer el sistema económico, y a eso yo le uno que el sistema político no está claramente definido, ¿qué pasaría ahí? Vamos a ver si se toca. Buenas noches. Llegó Claire. Claire no decide. Ponte. No pegué ni uno, no importa. Imagínense ustedes entonces el caso de Venezuela. Para que ustedes vean por qué no funciona ni el sistema económico, ni el sistema político, y mucho menos nunca las políticas económicas surten su efecto. Porque sí surten los efectos. Solo te ¿cuál? Al contrario. No, pero los efectos deseados cuando se diseñó. O lo es peor. O sea, si usted me dice que usted va a reducir en 20% la inflación y después cierra la ejercicio fiscal y es 650 la inflación, usted no logra los objetivos que se había planificado. O sea, ahí no hay evidencia de ningún diseño de política económica. Ahí lo que hay evidencia es que no hay claridad hacia dónde se iba a dirigir el sistema económico del país, cómo estaba estructurado y cómo estaba funcionando el sistema económico. Usted no conoce ni siquiera cómo funciona el sistema económico, porque ese es el otro problema. Nosotros tenemos 27 años construyendo las bases del socialismo del siglo XXI. Coño, pero y entonces, ¿cuándo las van a terminar de construir? Cuando acabe la sociedad venezolana. Y entonces, ¿a quién le van a aplicar el sistema económico? Que ya lo hicieron. No, todavía estamos sobreviviendo, estamos guapiando todavía. No, estamos con el orgullo roto, pero todavía estamos parados. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. ¿Cómo vamos? ¿Nos vamos entendiendo? Sí. Si van viendo por qué es importante conocer el funcionamiento de la economía de un país y conocer cuáles son las reglas de juego que existen en ese país. Profe, aprovechando la ocasión que estamos sobre política fiscal, en estos días estaba navegando por Twitter y conseguí un chamo, creo que es de la UCAP. Él realizó una investigación, una super investigación sobre la correlación entre productividad y salario y más o menos cuánto demoraría Venezuela en llegar a los años del 2013 en productividad
aplicando cierto tipo de reformas. No sé si lo podría pasar por el grupo, pues lo hubiera hecho. Sí, pero después que termine la clase, ahorita no. Le hago la pregunta. No hay ningún problema, pasa, pero mientras no sea, como dice, nada que nos deforme, mientras sea formación, chévere. Ok. Bueno, regresemos acá. Repito, tengo claramente definido el sistema económico. A este sistema económico que está acá, yo necesariamente le debo definir ¿qué? La regla económica. No, ya podemos meter aquí las reglas de El juego. sistema político. Un sistema político. Pregunto yo, si el sistema económico que yo definí, mira lo que estoy diciendo, si el sistema económico que yo definí está enmarcado dentro de un sistema económico de libre mercado, ¿cuál debería ser la orientación del sistema político automáticamente? Hacia el libre mercado. ¿Ah? Hacia el libre mercado tiene que ser el sistema político. Favorecer a. Ajá. ir ¿Cuál de la sería mano. ese sistema político? El sistema de gobierno, ¿cómo debería ser? Excelente pregunta. El pro mercado. No, sistema político. La clase Es poca intervención. Vean la vaina. ¿Debería ser un sistema de gobierno de carácter democrático o debería ser un sistema de gobierno de carácter social o socialista Democrático. o dictatorial para promover el funcionamiento del sistema económico? Pero si es dictatorial también También puede puede ir en ser. función del sistema económico. Exacto. No importa. Si es dictatorial, puede garantizarlo de forma eficiente el funcionamiento del sistema económico. Claro, Pueden tomar las decisiones, si es dictatorial, pueden tomar las decisiones económicas libremente los agentes económicos. ¿Seguro? No necesariamente, Ah, pero Depende de qué le interesa. Podría Depende. ser, pero no necesariamente. Pero una democracia tampoco garantiza de que se lleve a cabo eso. ¿Cómo? Una democracia tampoco garantiza de que se respeten las reglas del mercado. Pero la promueve. No necesariamente. Pues debería promover esto, no. Lo más coherente con un sistema económico de libre mercado debería ser un sistema político que promueva el funcionamiento del mercado, y es un sistema democrático. Pero es que depende. Porque, pues justamente, en una sociedad, por ejemplo, como la venezolana, aquí todo el mundo ¿qué era lo que estamos viendo en la mañana? Bueno, lo que pasa es que el problema es que la forma y la manera muy, como dice, muy particular, bajo la cual nosotros entendemos democracia, para nosotros democracia es relajo y es exceso de libertad, y libertinaje inclusive, mientras que cuando uno habla de sistema democrático, es un sistema que sea proclive al funcionamiento del mercado. Aparte que sea proclive al garantizar el funcionamiento del mercado, son sistemas donde se garantiza la alternabilidad de los poderes públicos, donde se respeta la división y separación de los poderes públicos, y también donde los actores que participan en el proceso político constantemente son, ¿cómo dice, cambiados? Son removidos a través del sistema de votación, vamos a decir, de libre pensamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando se habla de sistemas políticos dictatoriales para analizar el funcionamiento del sistema económico? Que automáticamente, cuando estos sistemas se perpetúan en el poder, tienden a eliminarse la separación y la división de los poderes públicos. Y entonces allí comienza el distorsionamiento del sistema económico. ¿Por qué? Porque el sistema económico no va a responder a las necesidades y a los requerimientos que demanda el mercado, sino a los intereses particulares del político o del gobernante. Eso es lo que normalmente pasa cuando se enfoca en esos sistemas de gobierno que no promueven las libertades económicas y las libertades ciudadanas e individuales. Puede haber mucha discusión con respecto a esto. Podría, como se dice, darse enfoque, orientación, y algún loco podría decir, no estoy hablando de ustedes, ¿no? Pero algún loco podría decir que habría que eliminar hasta el Estado, ¿no?
Como es el caso, yo no sé si ustedes conocen al profesor Douglas Ramírez, ¿lo conocen? A veces yo le digo el loco, porque se anda a veces inventando vainas. Ya, aquí hay dos Douglas, el de estadística y el de... No, el de economía. Sí. Tengo entendido que él ya no está dentro de la universidad. Debe regresar por ahí en estos días. Porque Estaba así se... suspendido, ¿no? ¿Ah? Estaba suspendido. Estaba suspendido, porque se puso a pelear con el decano. Entonces usted sabe que aquel que se meta con la máxima autoridad se jode. Tiene que ser muy cuidadoso Sí. a la hora de dar opinión. Y se enfrascó en una pelea personalizada con el ilustre ciudadano de máxima autoridad, pero y terminó una suspensión, le pasaron factura. Ojo, a él, pero hay otros que están peores en condiciones de cumplimiento de programaciones académicas. Haciendo clase. Tienen 20, 30 años dando clases y ni siquiera les han incluido un expediente. ¿Cómo es que el profe? 5 dolitas y un punto de la materia. No, ya Eso quedó corto. ya eso da paso, eso tuvo su momento, ya son Te amo. etapas superadas. Por único entender. Si no venía a sabotear la clase, ya eso se comentó en su debido momento. Usted tuvo la oportunidad de opinar ahí y no opinó. ¿Preguntas? ¿Nos entendemos? Sí. Ah, ok. Chévere. Ahora, entonces, ¿qué carajo son políticas económicas? ¿Qué se entiende por política económica? Ya sabemos que el sistema económico, ya sabemos que el sistema económico debe dar respuesta necesariamente a los problemas de la organización económica. También sabemos que debe cumplir el sistema económico con un conjunto de elementos, de criterios, de requerimientos mínimos para que se ajuste al funcionamiento del mercado. Ya también sabemos que es necesario a todo sistema económico se le debe definir un sistema político que se ajuste a sus objetivos que se hayan definido en materia de política económica, etcétera, etcétera. También sabemos y ya hemos dicho que el responsable del diseño e instrumentación de las políticas económicas dentro del sistema económico son los políticos. Entendiendo a políticos como decir, los actores del diseño y la instrumentación de la política del Estado, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de partido político y politiquero, no. Estamos hablando de las personalidades que deben llevar la responsabilidad de la ejecución de las políticas económicas. Y cuando hablamos del sistema político nos referimos a todo. Nos referimos a las organizaciones políticas, a los partidos políticos. Nosotros, la sociedad, hacemos parte de ese sistema político y social del país. Inclusive formamos parte de él e intervenimos en él, que somos los que elegimos a los políticos que nos van a representar. Sea bien o sea mal, pero eso es lo que eligieron o lo que se ha elegido. En el país, en los últimos 27 años, yo no sé cuántas veces los venezolanos nos hemos equivocado y hemos hecho elecciones incorrectas, inapropiadas, que no se ajustan en nada a los requerimientos de la sociedad en general y de la economía en general. Pero también es cierto que esos políticos nos han permitido a nosotros un conjunto de ideas económicas que solamente existen en la cabeza de ellos. Y otras que se supone que están plasmadas en un documento estratégico que deberían definir los lineamientos en materia de política y en materia de Estado, que son los planes de la patria, o los planes de desarrollo económico y social de la nación. Esos planes han tenido una serie de inconvenientes en su instrumentación. Yo creo que yo les comenté a ustedes en la última actividad que tuvimos de finanzas públicas el semestre pasado, que uno de los grandes problemas y de las grandes debilidades que había en materia económica en el país era que en el año 2013 se había abandonado la elaboración del marco plurianual del presupuesto de la nación, pero también que desde el 2013 no se elaboraba el acuerdo de políticas económicas, que era el fundamento del programa de política económica que se iba a implementar en el país. Eso yo creo que se los comenté. Esa es una de las grandes debilidades. Pero no conforme con eso,
a partir del año 2016 se abandona por completo la publicación de la información correspondiente a el presupuesto de la nación que fundamenta el diseño de las políticas económicas, específicamente la política fiscal y la política monetaria. ¿Por qué? Bueno, porque en ese instrumento, en el presupuesto, es el documento que sirve de base para la instrumentación de la política económica, específicamente la política fiscal. Sin presupuesto público no hay política fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque la política fiscal son un conjunto de decisiones de política económica consistentes, bien sea en la recaudación de ingresos o en la aplicación de esto para el cumplimiento de los fines del Estado. Ahora les pregunto yo, ¿dónde se plasma la información correspondiente a las fuentes de financiamiento del Estado? ¿Dónde está establecida esa información? ¿Dónde se incorpora esa información? En el presupuesto de la nación. Sin presupuesto no hay política fiscal y no hay política monetaria que valga. ¿Por qué? Bueno, porque ese documento es donde se establece cuánto se va a recaudar en ingresos y cuánto se va a gastar. Pero también en ese documento es donde se establecen las variables macroeconómicas, como por ejemplo la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, como por ejemplo la tasa de inflación proyectada para el ejercicio fiscal que va a iniciar, para el año correspondiente. Pero también en ese presupuesto se establece el tipo de cambio referencial. También se establecen las tasas de interés que van a regir el funcionamiento del mercado monetario del país. Pero también se establece la información referente a los niveles de endeudamiento público que va a adquirir el Estado. También se establece en esa ley de presupuesto, aparte de todos estos elementos que acabo de mencionar, el volumen total de comercialización que va a tener Venezuela o el país con el resto del mundo, es decir, la balanza comercial. Pero también en ese documento yo establezco, para el caso específico de Venezuela, cuánto va a ser el precio promedio del barril de petróleo. ¿Sí o no? Sí. Y eso es importante para nosotros. Bueno, esas son las variables macroeconómicas básicas para nosotros. Y no conforme con eso, también se establece el monto total de las reservas internacionales del país al inicio del periodo. Y una información estadística de la evolución en los últimos 5 años de esas variables macroeconómicas. ¿Para qué creen ustedes que se asesiona el presupuesto? Aparte de fundamentar las políticas económicas, para que los actores económicos tengan claro cuál ha sido el comportamiento de la economía en los años recientes y cuál podría ser el comportamiento a corto plazo de esas variables macroeconómicas. Y en base a ello, ¿qué van a hacer los actores económicos del sector privado? Tomar las decisiones económicas correspondientes. Si a usted le están diciendo que en un determinado ejercicio fiscal el Estado va a promover, por ejemplo, una devaluación del tipo de cambio en el país, que usted va a tomar las medidas necesarias para evitar que esa devaluación lo afecte. Pero aparte de eso, si a usted le están diciendo que van a aumentar las tasas de interés pasivas del mercado, entonces a usted le está mandando una señal, usted como inversionista, y usted debe tomar en cuenta esa señal. Ahora, si a usted le está diciendo que la tasa de inflación, el tipo de cambio, la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto va a tener una tendencia más o menos estable en comparación con los años anteriores, pues usted puede que mantenga sus mismas decisiones de inversión. Pues. En otras palabras, las políticas económicas lo que le están diciendo es a los agentes económicos el rumbo que va a tener la economía desde la perspectiva del sector público.
Y el sector privado se debe ajustar a ello. ¿Por qué? Bueno, porque en materia de política económica no es que el sector privado está en la obligación de cumplirla. Usted decide si la cumple o no, pero son las guías bajo las cuales se va a orientar el Estado para la toma de decisiones económicas. Y es, como dice, la orientación que deben seguir los agentes económicos del sector privado a fin de poder diseñar sus planes de inversión y sus decisiones económicas. Si eso no está claramente definido o no está determinado, ¿qué va a pasar? Que se va a crear un proceso de incertidumbre en la economía del país y los agentes económicos probablemente vayan a tomar decisiones en base a ello que pueden inclusive afectar el funcionamiento de la economía del país. Porque pueden, si usted no le da información, usted le va a dar la lectura que usted quiera a la economía. Eso no es lo que ha pasado en Venezuela. Con respecto, por ejemplo, al tipo de cambio, que nunca han tomado una decisión acertada, oportuna y adecuada con respecto al tipo de cambio. Imagine usted esa decisión que sale anunciando la vicepresidenta encargada. Mira cómo me dijo en estos días, ¿por qué le dice usted vicepresidenta encargada? Bueno, ¿y qué es ella? Ella es presidenta de Venezuela. ¿Quién la eligió? Que yo sepa, bueno, yo no voté por ellos, pero los que votaron por ellos, como dicen, o votaron por el que supuestamente el que está allá, que ganó, el que tienen allá en Estados Unidos, la nombró a ella vicepresidenta, ¿no? Sí. No la nombró presidenta. Y ese es uno de los problemas por los cuales no se ha decretado la vacancia absoluta. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué Nelson Rodríguez no ha nombrado un vicepresidente? Pues porque no tiene la facultad legal. ¿Qué le digo a usted que un vicepresidente puede nombrar a otro vicepresidente? Y entonces, claro, eso no lo van a decir, eso es una cuestión ahí que la tienen escondida y no dicen nada porque creen que todos los venezolanos somos tontos, ¿no? De repente tenemos cara, pero no es que somos todos tontos, hay unos más que otros. Pero ahí van. Entonces, eso es importante a la hora. Todos estos elementos son importantes a la hora de definir las políticas económicas. ¿Qué es entonces políticas económicas? ¿Cómo se define políticas económicas? Unas herramientas. ¿Herramientas de qué? El uso de las facultades del Estado que tienen para tratar de cumplir una meta, un objetivo. Por eso. ¿Qué más? Jorge, ¿qué será política? ¿Qué se debe entender por política económica? Deciré. Son las herramientas que se utilizan para ¿Quién las utiliza? el Estado, Ajá. ¿Para qué las utiliza? para tomar decisiones. ¿De qué tipo? ¿Cuáles son las decisiones que toma el Estado en base a ese conjunto de herramientas, de instrumentos, de normas, ¿no? Porque esas son como dicen, la política económica, un conjunto de normas, instrumentos, herramientas, medidas de carácter económico que son tomadas por el Estado ¿con qué finalidad? Pueden ser para regular, ¿verdad que sí que pueden ser esas medidas de carácter económico? Pueden ser esas medidas, esas decisiones o esos instrumentos, pueden ser con la finalidad de regular el funcionamiento de la economía. ¿De ordenanza? Sí, pero pueden ser también para ordenar, pueden ser también para incentivar, pueden ser para estimular. O sea, puede decirse que son los medios para que los agentes económicos logren sus fines. O sea, establecer los medios. No los agentes económicos, pero sí el Estado. Y garantizar que los agentes económicos puedan contar con la información necesaria y suficiente para tomar sus decisiones. Porque en realidad las decisiones, las herramientas y los instrumentos de política económica que son utilizados o que se conocen como política económica, conjunto de decisiones, acciones, medidas que son tomadas por el Estado con la finalidad, bien sea de intervenir, de regular el funcionamiento de la economía
economía de un país. ¿Con qué? Con diferentes objetivos. ¿Cuál es el principal objetivo que deben tener esas decisiones o esas acciones de política económica? Garantizar el funcionamiento del mercado y por lo tanto promover el crecimiento y el desarrollo económico de forma armónica y sostenida de la economía del país. Para eso se supone que se diseñan las políticas económicas. Pueden tener diferentes tipos esas políticas económicas. Ya sabemos que pueden ser esas políticas económicas, pueden ser cualitativas, cuantitativas o de reformas fundamentales. También pueden ser políticas de carácter instrumental, ¿verdad? Es decir, pueden ser políticas de qué tipo. Pues las que acabo de mencionar. Sí, por eso. Pueden ser políticas que pretendan o promuevan, en cierta forma, establecer mecanismos de mediano y de corto plazo para garantizar el funcionamiento de la economía. Pueden ser políticas económicas que promuevan abordar problemas en determinados sectores de la economía y no en la economía en general. Pues entonces me está hablando usted de economía, por ejemplo, políticas económicas micro y políticas económicas macro, ¿no? Si usted me está hablando de que yo lo que pretendo con las medidas de política económica es afectar o corregir distorsiones en el corto plazo de la economía, yo las podría decir que son políticas de corto plazo. Si es que yo quiero que eso se mantenga, esa situación económica, un periodo de tiempo determinado, 3, 4 años, pues entonces me está hablando de políticas de mediano plazo. Y así sucesivamente. Dentro de las políticas, de ese conjunto de políticas instrumentales, yo podría decir que entonces podríamos hablar de políticas monetarias, políticas fiscales, políticas cambiarias, políticas de comercio exterior, ¿sí o no? Pero dentro de las políticas esas fiscales y monetarias, nosotros podríamos hablar de políticas como políticas económicas de carácter restrictivo o políticas económicas de carácter expansivo. ¿De qué va a depender la orientación de cada una de ellas? ¿De cuál es el objetivo que se persigue desde el punto de vista macroeconómico o económico? Ejemplo, si nosotros queremos aplicar una política de carácter instrumental dentro de las políticas monetarias, fiscales, y esa política económica tiene vocación expansiva, ¿cuáles serían los instrumentos que yo podría utilizar para aplicarla? En otras palabras, ¿cuáles son los instrumentos de política fiscal que yo debería utilizar si la política fiscal es expansiva? Obra pública. Puedo tomar la decisión de utilizar el instrumento de política fiscal como es el gasto público, pero también podría utilizar, por ejemplo, la reducción de la carga tributaria, y está siendo expansiva, ¿sí o no? Podría utilizar, en vez de los impuestos o los tributos y el gasto, podría utilizar las transferencias o subsidios gubernamentales, aumentándola, y también sería expansiva. ¿De qué va a depender de que la política económica tenga un sentido o tenga otro? De las necesidades o de los requerimientos que tenga el Estado en materia de política económica. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Ya? 11:30. Terminó punto. Quedamos por lo que llaman al ras. No se puede nada. Es como el cronómetro No, nada de eso. Sino que más o menos ya cuando le va a agarrar. Ese es ¿cómo es? El fiscal era que cada vez le quitábamos tiempo. No, pero es que lo robamos mucho a los muchachos del año pasado. Ellos se dejaban. Claro, y entonces ustedes no, porque ustedes lo que comienzan a tocar la puerta. Yo no le he parado, ¿verdad? Nosotros sí, nosotros no nos dejamos malandrear, profe. No, ya me di cuenta. Ya aprendimos. No,
allá ellos. Si se quieren dejar malandrar el tiempo. A partir de fiscal voy a empezar a entregar los bichos estos. No, no lo entregues. No lo entregues, que eso no hace falta. Bueno, nos vemos el día miércoles. Vamos a trabajar el día miércoles con los fines económicos y políticos del Estado. Seguimos avanzando. Y entonces el día lunes de la semana que viene comenzamos a trabajar con la clasificación de las políticas económicas. Allí necesitamos también hacer algunas actividades prácticas, si las podemos hacer aquí en clase, las vamos a hacer aquí en clase, de que vayamos seleccionando algunos tipos de política económica, algunos ejemplos, los trabajamos acá, elaboramos el contenido, el criterio y la clasificación de la política económica para que ustedes vayan llevando eso claro. Creo que de esa manera lo podemos aprovechar tiempo, lo hacemos acá mismo en clase. Y vamos construyendo vamos construyendo unos posibles esquemas que pueden ir utilizando ustedes para el trabajo.